Hola, muy buenas tardes a todos. Nos da muchísima alegría que nos estén acompañando esta tarde en el último recorrido de los tres que organizamos en alianza Time Out México y Fundark MX. Me presento, soy la arquitecta María Bustamante Harfush y a nombre pues, de Fundark quiero agradecer mucho esta alianza de Time Out México con nosotros porque la verdad es que nos fortalece y me encanta que una revista impresa y digital que tiene este enfoque de darle importancia a la arquitectura mexicana en todos los periodos, la verdad es que nos encanta. Creemos que sí, uno de los ingredientes principales de la cultura de una ciudad es su arquitectura y a eso nos dedicamos en la fundación, en Fundark MX, tratar de difundir al máximo este valor de México que tiene mucho que ofrecer acerca de ello, de su arquitectura y de su urbanismo hacia el mundo. Entonces, ha sido una iniciativa muy linda el poder hacer esta alianza. Nos encanta que Time Out México lleve este mensaje más lejos, a más gente, y que podamos transmitir justo en estas tres sesiones que tuvimos los domingos a mediodía, la arquitectura virreinal, la arquitectura porfiriana y ahora, el día de hoy, la arquitectura moderna. Quiero agradecer mucho a Daniela Farfán, quien se ha dado esta tarea de elaborar estas presentaciones, que la verdad es que están increíbles porque hacer un resumen de una historia que lleva siglos en conformarse y donde hay tantos ejemplos de buena arquitectura, tratar de sintetizarlo en una hora no es nada fácil y menos cómo hacerlo con esta presentación tan visual, tan gráfica. Entonces, una vez más, deseamos que lo disfruten mucho. Quiero recordarles que la transmisión se está haciendo tanto en el Zoom como en Facebook Live de Time Out México y de Fundark MX, en donde con todo gusto pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y al final haremos una sesión de ellas. Podemos comentar y hacer estas preguntas a la ponente. Y pues nada más, a disfrutarlo. Esperamos que disfruten mucho esta sesión y vamos a escuchar a Daniela. Muchas gracias. Y muchas gracias, arquitecta María, por la presentación. Y sí, como menciona la arquitecta, bueno, antes que nada me gustaría agradecerles por estar aquí con nosotros en este último recorrido de la serie de los tres que impartimos. Y como mencionaba la arquitecta María, sí es importante recalcar que en sobre todo, es una probadita de lo que fue la época de la arquitectura moderna en México, porque sí es una época con muchísima obra construida. Entonces yo intenté resumir en lo que considero lo más importante e interesante de este periodo, pero espero que lo disfruten muchísimo. Entonces, déjenme eso. Eh, el periodo que nos concierne ahora se va a tratar del periodo de la arquitectura moderna, y este va a ser en el siglo XX, y me pareció muy interesante mostrar de una manera bastante resumida los acontecimientos que ocurrieron tanto a escala nacional como a escala mundial, ya que este periodo fue uno de los más intensos en la historia de la humanidad por todas las paradojas y contrastes que se presentaron. Por un lado, fue un periodo donde se dio un progreso científico inimaginable, pero a la vez también ocurrieron acontecimientos atroces como las dos guerras mundiales o el periodo de la Guerra Fría, donde se hacía sentir que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. México no fue la excepción en esta etapa de numerosos cambios. Tan solo eh, el 20 de noviembre de 1910, apenas unos días después de la celebración del centenario de la independencia, va a iniciar otro movimiento que va a transformar radicalmente la historia de nuestro país, y que va a ser la Revolución Mexicana. Y esto va a ser la protesta por el estado de injusticia económica y social que había caracterizado la época porfiriana, por lo cual se va a luchar por mejorar las condiciones de vida y las de la propia nación, que ya después de la guerra armada se va a ir alcanzando paulatinamente. Y pues hubieron muchísimos cambios a nivel nacional. Realmente, dentro del panorama que se estaba viviendo a nivel mundial, México no va a tener una participación muy activa. Solo se va a dar un momento con la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, pero fuera de ahí México se va a mantener como muy al margen y con una participación indirecta, tal vez proporcionando recursos.
Fuera de esto, dentro del país iban a haber grandes cambios sociales y políticos, como la expropiación petrolera en 1938 y en 1955, que se concede el voto a la mujer. También es importante mencionar el movimiento estudiantil de 1968, que va a terminar de manera trágica con la matanza de en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. La modernidad entonces va a ser este periodo comprendido entre los años 20, tras la Revolución Mexicana, y hasta 1968, cuando se entrunca con los episodios sangrientos del 2 de octubre. Es importante dentro de estos años destacar las décadas de los 30 y 40, que van a ser para la cultura mexicana un periodo de enorme importancia. La producción de obras en el área de pintura, música, teatro o literatura va a alcanzar una extraordinaria calidad. México se va a volver un país que va a atraer a numerosos artistas y pensadores extranjeros justo por su vigorosa cultura. Y entre estos vamos a poder mencionar al director de cine español Luis Buñuel, o al artista e historiador del arte alemán Matthias Geritz, que después se va a volver un personaje muy importante en el mundo de la arquitectura mexicana. También está la pintora surrealista Leonora Carrington y el pensador ruso León Trotsky. Esto nos habla de que es un periodo de profunda creación en que se va a lograr conformar una verdadera cultura popular muy polifacética, al mismo tiempo que se producen obras como Los Murales de Orozco, van a estar las canciones de Agustín Lara, Los Danzones en el Salón México, o las películas del cine de oro mexicano con el Indio Fernández. Este choque de distintas realidades nos va a hacer ver por qué artistas como los máximos exponentes del surrealismo describen a México como un país en el que el arte no es una teoría ni una posibilidad, sino una manera de encarar la realidad. Incluso Salvador Dalí, cuando viene a México, menciona que de ninguna manera va a regresar porque no soporta estar en un país que es muchísimo más surrealista que sus propias pinturas. Esta realidad polifacética de la cultura mexicana va a permear también en la arquitectura, y al inicio vamos a ver desarrollarse corrientes como el neoindigenismo, el neocolonialismo. Ya en la década de los años 30 va a empezar el Art Deco, y va a ser hasta bien entrados los años 40 que ya se consolida el movimiento moderno, unificando en un único lenguaje las arquitecturas de los años 40 y 50. Sin embargo, también dentro de este movimiento van a haber dos vertientes que serán las de los partidarios del funcionalismo internacional, como Juan O'Gorman, Mario Pani o Augusto Álvarez, y la de Luis Barragán, que va a retomar elementos de la arquitectura vernácula, pero manteniendo los valores básicos de la arquitectura moderna. También es importante señalar que no hay límites rígidos dentro de los movimientos, o sea, a pesar de que puede llegar a existir un movimiento con mucha fuerza, van a seguir proliferando edificios pertenecientes a estos otros estilos que, pues que todavía nos hablan de otras maneras de pensar o de concebir la arquitectura. En cuanto a la arquitectura, que fue inmediatamente posterior a la Revolución, podemos decir que carece de una postura ideológica que genera una directriz, y lo único claro que se va a tener es que están buscando un nacionalismo que rechaza los modelos importados y las tendencias extranjeras que habían caracterizado la época del Porfiriato. En los años próximos a la Revolución vamos a ver surgir entonces dos grandes corrientes historicistas que intentan retomar distintos momentos del pasado mexicano, que son como las que ya se mencionaron en la diapositiva anterior, el estilo neoindígena, de quienes consideran que las raíces mexicanas residen en el periodo prehispánico. Y un ejemplo representativo es el pabellón de la Exposición de Sevilla en 1929, que es el que estamos viendo en esta imagen, por el arquitecto Manuel Amabilis. Y aquí podemos notar más que nada el uso ornamental excesivo de elementos característicos de la arquitectura prehispánica sin ningún tipo de reinterpretación, como lo son estas columnas de
de serpiente que enmarcan la entrada o las estelas, son elementos que en la arquitectura prehispánica sí tienen un sentido y un significado, pero aquí solo se van a reproducir sin ninguna coherencia. La postura contraria a esta va a ser el neocolonialismo, que va a buscar la inspiración en el periodo virreinal, y de la misma manera que con el estilo anterior se van a reutilizar de una manera muy simplista los elementos decorativos que realmente carecen de una interpretación muy sensata. Ejemplos de esto puede ser el nuevo edificio para el departamento del Distrito Federal en el Zócalo, cuyo único mérito fue pues, reproducir la masa del edificio continuo con respecto al eje de la avenida 20 de noviembre. El estilo neocolonial va a evolucionar al neocolonial californiano y esto va a hacer que surja principalmente en las colonias de Lomas de Chapultepec y en Polanco. Se va a caracterizar por el uso de portadas con abigarramientos decorativos que van a reinterpretar de cierta manera la decoración barroca del virreinato. Estos elementos tallados en cantera rosa van a tener ciertos paños en los muros o panos en los muros que van a ser hechos de una manera muy caprichosa y estos van a contrarrestar con el resto del conjunto. También es importante notar que el elemento que se retoma de California van a ser las cubiertas de teja que son muy características de las misiones en Estados Unidos. A finales de la década de los 20 empiezan a generarse las primeras representaciones de lo que ya podría considerarse arquitectura moderna en México y va a ser a través de un estilo de procedencia francesa y que va a ser contemporáneo en Estados Unidos, el Art Deco, que plantea la posibilidad de ser moderno sin perder todo el ornamento o el detalle artesanal. Arquitectos como Juan Segura con el edificio Ermita, Federico Mariscal con el interior del Palacio de Bellas Artes y el ingeniero Francisco Serrano se van a encargar de hacer un estilo comercial y atractivo. Dentro de las principales características formales del estilo podemos mencionar la verticalidad y el uso de figuras geométricas puras. Hablando propiamente del edificio Ermita, se construye en el año de 1930 y va a ser el primer conjunto habitacional plurifuncional con comercios en planta baja, 3 tipos de departamentos, cine, zona recreativa, y la forma en la que se resuelve la zona habitacional va a ser generando un esquema con un núcleo central que va a ser un patio interior techado por un domo. Va a tener alrededor de este patio las circulaciones horizontales, las verticales, y ya alrededor de esto se van a disponer los demás espacios como los departamentos. Por su condición de encontrarse en una afilada esquina, va a remitir al Flatiron de Nueva York y por lo mismo se va a volver un hito urbano dentro del contexto de la ciudad en la que se encuentra, que claro, por la escala es un poco incomparable, pero de cierta manera cumplen el mismo sentido dentro del contexto en el que se encuentra. Después tenemos el edificio Basurto en la colonia Hipódromo Condesa, y este va a ser uno de los primeros edificios de altura que se va a permitir por el uso del concreto. También va a ser de carácter habitacional y algo que va a ser muy interesante de este edificio es su esquema en planta, que va a permitir que se genere este patio interior con estas formas ondulantes que son muy características de la vertiente del estilo Art Deco Streamline, que busca más que nada representar la aerodinámica de ese tiempo que se estaba viviendo con los automóviles. Y lamentablemente este edificio se ha visto dañado por los sismos y esto ha hecho que se la pasen intentando mantenerlo en pie. Ahorita que ya estamos dentro de la colonia Hipódromo Condesa, también es importante mencionar que esta colonia se fundó justamente durante este periodo, en 1925, como parte de un proyecto inmobiliario que buscaba reactivar la economía de la ciudad, y la traza de la colonia se va a dar a partir de lo que era el antiguo hipódromo que se había construido en 1902 durante el Porfiriato como para el Jockey Club, y la pista del hipódromo justamente se va a convertir en la calle que ahora conocemos como Ámsterdam,
y el centro de la pista se va a volver un gran parque que ahora es el Parque México. Va a terminar siendo un éxito rotundo en la época y hasta la fecha es una de las colonias más cotizadas de la ciudad. Esta colonia termina siendo un buen ejemplo de diseño urbano, ya que toma en cuenta la importancia del espacio público, y eso lo podemos notar como ciertos elementos como esta bomba de agua que podría ser de un uso meramente utilitario se va a volver una fuente pública y con diseño Art Deco, y esto se va a repetir en ciertos detalles de la colonia, como en los letreros de las calles o en las bancas. O sea, todo este detalle minucioso del mobiliario urbano alrededor de la colonia le va a dar una calidad espacial o una identidad muy, pues muy pensada. En este periodo del Art Deco también van a empezar los primeros rascacielos de la ciudad, y con esto, pues, o sea, en este tiempo no se construía de gran altura, sobre todo en el centro histórico por las condiciones sísmicas que no lo permitían, pero a partir de estos años se va a empezar a experimentar un poco más con estas estructuras, y va a ser el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio el que va a ser el primer rascacielos, que es el edificio de la Nacional, y va a tomar de inspiración los grandes rascacielos de Estados Unidos, que también utilizaban el estilo Art Deco en ese tiempo, pero a diferencia de esos, pues este se va a quedar rebasando apenas los 50 metros de altura, pero que en ese entonces para la Ciudad de México ya era algo nunca antes realizado. Y esta imagen me gusta mucho porque nos muestra justamente cómo en su época este edificio era súper imponente, y ahorita ya no nos podemos imaginar pues esta esquina sin la torre latinoamericana que ya hace que este edificio quede muy pequeño. Después tenemos el edificio del Moro, que a partir del edificio anterior es que el mismo arquitecto Manuel Ortiz Monasterio va a hacer otro edificio que va a utilizar un sistema de flotación en la cimentación, que le va a ayudar a alcanzar los 107 metros de altura. Y este edificio es del parteaguas a que se empiecen a construir muchísimos más altos dentro de la ciudad. Después, ya entrando al movimiento moderno como tal, va a venir la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que de la mano de Juan O'Gorman, pues México se va a introducir al movimiento, y pues este va a tomar en cuenta a Le Corbusier, que es uno de los máximos exponentes del movimiento en Europa, y con el estudio que este arquitecto hizo en Francia para el artista Ozenfant, Le Corbusier va a hacer un estudio para los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, y va a retomar muchos elementos pues, de esta casa, como lo son la cubierta de dientes de sierra, que eran pues cubiertas que permitían la entrada de luz difusa a estos espacios, que era pues la iluminación adecuada para este tipo de actividades como talleres, o se usan también en fábricas. Y también el punto de esto es hacer que se oriente al norte. Otro aspecto que va a retomar Le Corbusier de esta casa es la escalera de caracol y las ventanas corridas, que en este caso, como la estructura ya se va a volver independiente a la fachada, va a ser posible hacer este tipo de ventanas. También otro aspecto que es importante recalcar es que ya se empieza a pensar mucho más en la funcionalidad del espacio. O'Gorman va a regirse de una manera muy radical por el estilo, llevando al pie de la letra todos los ideales del movimiento. Va a realizar el mínimo de gastos por el mínimo de esfuerzos, y esto quiere decir, por ejemplo, que no va a gastar en ponerle algún recubrimiento a las losas, o se las va a dejar del material aparente. Todas las instalaciones también van a ser aparentes, y también pues se va a volver muy importante la modulación que va a ser dada por las medidas estandarizadas de los materiales. Es algo curioso es que Juan O'Gorman hasta antes de este momento no había viajado fuera del país, y con esta casa fue que se dio a conocer, y a pesar de no haber conocido obra de los arquitectos modernos de Europa, pues va a ser uno de los que sean más radicales dentro del movimiento.
Después vamos a tener una obra demasiado desconocida del arquitecto Luis Barragán, que poco antes de decantarse por el rumbo de la arquitectura vernácula, haría este conjunto de 2 viviendas unifamiliares en la colonia Hipódromo Condesa. Esta es la arquitectura que comienza a hacer poco después de haber regresado de un viaje a Europa, por lo que va a venir influenciado de las corrientes holandesa del Style y la escuela alemana de la Bauhaus, lo cual se puede notar en la composición abstracta y geométrica de la fachada, que va a acentuar ciertos elementos horizontales con la cancelería de las ventanas. Y esta es una imagen de cómo se ve el interior de la casa viendo hacia el Parque México, que es donde se encuentra actualmente. Ahora podemos hablar pues de la línea que siguió este estilo, que fue el funcionalismo internacional, y otro de los máximos exponentes va a ser Mario Pani, que va a ser uno de los arquitectos predilectos del gobierno en su época, por lo que va a construir muchísima obra de carácter público, y una de las más importantes y que se da al principio de su carrera es este edificio que es la Escuela Normal de Maestros en 1945, el cual va a ser un edificio tratado por una composición axial, es decir, a través de un eje principal. Y en cuanto a su volumetría, podemos notar que es de carácter monumental. Va a hacer mucho énfasis en las líneas horizontales y verticales. Y aunque es, como tal, la composición de la fachada no se considera de estilo moderno por la ornamentación que utiliza, pues la solución del edificio ya nos habla un poquito de estos principios. En la actualidad la torre ya se perdió también debido a fallas estructurales, pero el edificio todavía se sigue conservando. Solo un año después de este edificio va a construir el Conservatorio Nacional de Música, que este edificio sí ya no se conserva actualmente, pero que va a seguir la misma lógica que el edificio anterior de seguir un eje longitudinal a través del cual se va a regir la composición, y también va a ser de carácter monumental, que se va a terminar acentuando por estos elementos como fuentes o otros elementos del paisaje. Otra nueva tipología que va a surgir dentro de la época va a ser la de la vivienda multifamiliar, que va a ser traída a México también por Mario Pani, y nuevamente van a tomar en cuenta al arquitecto francés Le Corbusier con su segunda propuesta urbanística teórica, que proponía una serie de edificios de alta densidad dispuestos en un paisaje de área verde y que serían dotados de todos los equipamientos necesarios dentro del mismo. Es curioso que incluso Pani llega a realizar el primer multifamiliar en todo el mundo con el conjunto urbano presidente alemán de aproximadamente 1,000 viviendas antes que Le Corbusier, que él estaba haciendo la unidad de habitación de Marsella con apenas 300 viviendas. El centro urbano presidente alemán surge de la idea de hacer un conjunto de casas destinadas a funcionarios del Estado, y esto le va a permitir a Pani proponer el modelo de Le Corbusier de bloques de alturas compuestos en zigzag. Solo va a utilizar un 20% del terreno, pero va a aumentar la densidad a 1,000 habitantes por hectárea, y el conjunto se va a orientar norte-sur, permitiendo en su totalidad que todas las viviendas tengan unas vistas de oriente-poniente para que tengan mayor luz solar. Igual, las plantas bajas van a estar dedicadas al comercio o al disfrute con áreas comunes y de estacionamiento. Al principio no va a ser un proyecto bien recibido porque los funcionarios para los que se estaba haciendo el edificio no quisieron habitarlo, pero posteriormente, por sus buenas características de espacialidad y debido a su buena orientación al juego que generaba de departamentos dentro de 2 niveles dentro del edificio, pues se va a terminar volviendo un éxito social y un hito en el desarrollo de esta zona de la ciudad. Después de ese edificio van a haber muchísimos otros en su tipo, pero uno que vale la pena mencionar es el centro urbano Nonoalco Tlatelolco, que ya se construyó mucho después que
que el otro hasta 1963, y este conjunto va a representar para varias generaciones un crimen de la modernidad por la falta de arraigo en su contexto y por la falta de cohesión social que generó, y fue muy criticado por su poca estética o por la falta de conciencia ante ponerse en una zona que tenía vestigios arqueológicos. Y pues este conjunto sería después el sitio que va a tomar el lugar de la propuesta de, de 1968, lo cual va a ser muy paradójico considerando que era un conjunto que aspiraba a ser la máxima representación de los ideales de la modernidad y va a terminar siendo el sitio donde se va a celebrar el final de la misma. Ahora nos concierne hablar de una de las obras colectivas más relevantes de la mitad del siglo XX, que es Ciudad Universitaria, y su importancia radica tanto en ser un proyecto en el que participaron más de 60 arquitectos en la puesta en escena de los principios del movimiento moderno hechos realidad, y va a ser una obra en la cual van a confluir muchísimas tendencias o distintas realidades dentro del movimiento, y su importancia es tal que en la actualidad es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La idea de generar el conjunto surge en los años 50 debido a que la UNAM tenía varias sedes en distintas zonas de la ciudad, y pues se va a buscar generar todas en un campus al estilo norteamericano fuera de la ciudad, ya que con el uso del automóvil pues era más fácil llegar, pero pues ahorita ya toda esta zona se encuentra rodeada por la mancha urbana que ya se la comió. Y pues el conjunto urbano también va a estar a cargo de los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, que serán quienes inviten a varios arquitectos a participar dentro del conjunto. El proyecto se les va a conceder a través de un concurso, dentro del cual también van a participar alumnos de la Facultad de Arquitectura, de los cuales van a retomar algunas ideas para incorporarse a la propuesta original de unos nombres que ya suenan conocidos como Teodoro González de León, Armando Franco y Enrique Molinar, que se van a integrar a la propuesta principal con una distinción de zonas dominadas por un eje principal, y sobre este eje se van a disponer los edificios o los elementos más importantes como el Estadio Olímpico Universitario, la Torre de Rectoría, la Biblioteca y la Torre de Ciencias. Del aspecto paisajístico va a estar encargado Luis Barragán como asesor, que va a decidir conservar las áreas naturales lo mayor posible. Igual se planea posteriormente propuestas interesantes como el espacio escultórico, dentro del cual van a participar varios artistas plásticos, y tan solo también dentro de todo el conjunto van a participar muralistas como Diego Rivera o Siqueiros, y también otros artistas plásticos como Federico Silva, Helen Escobedo, Matías Geritz y Manuel Felguerés, entre otros. Algo que es relevante destacar es la convergencia que se genera entre la modernidad internacional y los elementos de la identidad mexicana, ya que va a haber una convivencia de los edificios que siguen los postulados modernos, pero van a estar en convergencia con estos elementos de talla prehispánica como plataformas y escalinatas y juegos de rampas que se retoman de ciudades como Teotihuacán con la calzada de los muertos. Y así como también podemos ver en los edificios modernos cómo, o sea, el movimiento moderno decía que no debíamos usar nada de ornamentación, y pues se van a integrar elementos plásticos dentro del diseño como parte del movimiento de integración plástica. Hablando ya propiamente de la torre de rectoría, esta va a estar a cargo también del arquitecto Mario Pani, y de esta podemos notar lo que les mencionaba de los postulados del movimiento moderno. En este caso, Le Corbusier también va a ser como los 5 puntos que debe seguir la arquitectura moderna, que van a ser el uso de pilotes o columnas como sistema constructivo, que van a permitir que se genere una planta libre debajo del edificio, que es todo este espacio abierto,
bueno, que se genera como pórtico por medio de las columnas. Y también esta característica que va a tener de utilizar el sistema constructivo de columnas va a permitir que el muro pierda su capacidad de estructural, entonces se va a volver más que nada un elemento de composición y esto va a permitir que se generen esta serie de aperturas o juegos de remetimientos o salidas y pues esto también va a generar que se pueda utilizar la ventana corrida. O sea, se podría decir que estos 5 puntos van de la mano uno del otro. O sea, por el simple uso de los pilotes ya podemos utilizar todos los demás. Y el último punto que establecía era el uso de una terraza jardín en la azotea del edificio para volverlo un espacio habitable. En este caso creo que es el único punto que faltaría. También algo que podemos notar, no sé si saben de la famosa frase de la forma sigue a la función, pues esto ya se va a empezar a notar en estos edificios que, por ejemplo, en las orientaciones que tiene de estas fachadas que dan al nororiente, que es una orientación más cómoda por la luz que no llega directamente del sol, van a ver estos grandes ventanales donde se van a albergar las oficinas o zonas donde se esté más tiempo. Y en las fachadas surponiente, que ya son más orientaciones incómodas porque todo el tiempo les está dando el sol, pues va a generar estos volúmenes ciegos que van a contener las circulaciones o los servicios. Otro edificio que es muy importante es la Biblioteca Central, y este va a ser un proyecto de Juan O'Gorman que ya nos va a mostrar una clara evolución en su obra. Sigue siendo un edificio con una solución muy funcional, sin embargo, para este momento de la carrera, el arquitecto ya argumenta que el movimiento moderno en México es la negación de lo mexicano y que pues la arquitectura moderna debería intentar expresar lo mexicano a través de lo prehispánico. Esto se va a ver reflejado en este edificio de distintas maneras. La primera sería con el uso de los murales que tiene, que es uno de los más grandes del mundo porque rodea las fachadas de la torre y que va a estar hecho de una manera extremadamente artesanal, ya que se va a realizar con numerosas piedras naturales que el arquitecto se encuentra estando de viaje en el país. Como parte de reinterpretar la arquitectura prehispánica, va a utilizar un basamento en el edificio, como los que se utilizaban pues, en las zonas arqueológicas. Y justo a esto me refiero cuando veamos lo de los ejemplos anteriores del neoindigenismo, cuando digo que esas eran malas interpretaciones de los aspectos prehispánicos. En este caso, pues sí podemos ver cómo se retoman estos elementos, pero se reinterpretan al uso actual del edificio y a la época que se está viviendo. Hablando del interior del edificio, va a tener una muy buena calidad espacial, la cual se va a dar porque el arquitecto va a pensar muy bien en todos los detalles. Por ejemplo, en esta zona de lectura de la biblioteca, la primera línea de ventanas las va a poner con el material del ónix, que es un material translúcido, y esto va a ayudar a que el sol no entre directamente al interior del conjunto. Y bueno, así nos podríamos seguir hablando de muchos edificios del conjunto, ya que hay muchos más que también son interesantes, como el edificio de la Facultad de Filosofía, que a este se le encargó a los arquitectos Enrique de la Mora, Enrique Landa y Manuel de la Colina. Se le conoce como el tren por su longitud de más de 300 metros de largo y podría parecer que es un edificio monótono, pero hay momentos en los que se rompe el ritmo de la fachada y en el momento en donde están las circulaciones, pues van a ver estos cambios con color que nos remiten un poco al movimiento del style. También tenemos la arquitectura, la Facultad de Arquitectura, que va a ser encargada al arquitecto José Villagrán García, la cual se va a caracterizar por su horizontalidad y vamos a seguir viendo los principios modernos que ya les había mencionado del uso de columnas o grandes ventanales. Este edificio pues va a albergar a la Escuela de Arquitectura, que incluso pues va a llevar el nombre del arquitecto, que fue también uno de los más importantes de la época. Un edificio que destaca por su forma es el conjunto de la Torre 2 de Humanidades, que
Anteriormente era la sede del Instituto de Ciencias y el siguiente volumen también se va a desplantar sobre una serie de columnas, generando también la planta libre. Y aquí lo que va a llamar la atención es la forma del edificio, que como ya les había dicho, pues la forma va a seguir la función. Esto se da porque sigue la isóptica de las aulas para que se pueda ver a quien está exponiendo. Y también vamos a ver el uso de brisoleil, que es un parasol que va a servir para proteger las fachadas del sol. En este caso, pues se van a hacer de manera abatible para que se giren conforme se requiera a lo largo del día. También se va a tener este auditorio que va a culminar el conjunto y pues es un edificio con una forma bastante interesante por lo mismo. Dentro del conjunto también tenemos el pabellón de rayos cósmicos, que sería un laboratorio especializado en la medición de neutrones. Y su condición era que la cubierta no sobrepasara los 15 milímetros de espesor, por lo que Félix Candela, que va a ser el arquitecto de esta cubierta, pues va a generar esta bóveda de doble curvatura que va a ayudar a que pues alcance pues este espesor. Este proyecto va a ser el que lo va a catapultar a la fama y después de este edificio va a empezar a recibir muchos encargos donde va a ser colaborador de varios arquitectos mexicanos para resolver sus cubiertas. Hablando un poco más de Félix Candela, su obra va a estar relacionada con el funcionalismo debido a su sistema constructivo de cascarones de concreto, que van a ser muy eficaces al momento de construirse, ya que se podría aprovechar la misma cimbra para hacer varias piezas, y lo que lo convertirían en un producto pues bastante económico. También debido a su forma, que viene de un estudio muy cuidadoso, pues se van a lograr librar grandes claros y pues esto va a hacer que por lo mismo lo busquen mucho para hacer edificios de orden público como mercados, que va a ser varios con Pedro Ramírez Vázquez, y edificios industriales como es la planta embotelladora de la Bacardí en Tultitlán, en el Estado de México. Una de sus obras más importantes va a ser la del Palacio de los Deportes, construido en colaboración con Enrique Castañeda y Antonio Peirí para los Juegos Olímpicos de 1968. Y en este edificio va a sustituir el uso de cascarones del concreto por una estructura metálica semiesférica dividida por varios segmentos de planta cuadrada, lo que va a permitir que se libre un claro más grande, ya que en concreto no se hubiera podido. Y la forma llamativa de la cubierta va a ser que sin duda este edificio se convierta en otro de los hitos arquitectónicos de nuestra ciudad. Otro hito urbano de este tiempo va a ser la Torre Latinoamericana, que se construye poco después de CU en 1956 por el arquitecto Augusto Álvarez, y este se va a volver el edificio más alto de la ciudad. Se va a quedar en ese puesto por muchos años. Y lo que va a destacar de este edificio es ingeniería estructural, que va a estar a cargo del ingeniero Leonardo Seabert, lo que, pues, o sea, es lo que le va a dar como muchísimo más importancia, incluso más que el diseño arquitectónico. Y lo que tiene es su sistema de cimentación, que se van a utilizar pilotes de 33 metros de profundidad para llegar a la zona profunda. Y debajo de la cimentación se va a instalar un sistema de inyección de agua, lo que va a ayudar a provocar empujes que compensen los esfuerzos que podrían inclinar la estructura. Y este innovador sistema de cimentación es lo que va a ayudar a que alcance sus 182 metros de altura con 44 niveles, en una zona que, como ya habíamos mencionado, es de alto riesgo sísmico. Y pues como referencia va a tomar al Empire State Building de Nueva York. Sin embargo, pues la torre latinoamericana no va a utilizar materiales pesados como piedra en sus fachadas, porque el chiste era aligerar lo más que se pudiera la estructura. Entonces va a ser un edificio de puro cristal y con estas bandas que tanto caracterizan al movimiento moderno.
Ahora vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a regresar a finales de la década de los 40 para retomar la otra línea de la arquitectura moderna que se va a ir gestando en paralelo a la anterior. Y esta va a ser por medio del arquitecto Luis Barragán, que creo que es uno de los más conocidos de la arquitectura mexicana. Y esta, que va a ser su casa estudio, que va a terminar de construir en 1948, va a ser un paradigma para las siguientes generaciones. Detrás de esta fachada muy austera y que pues, carece de color, vamos a encontrar dentro de un espacio extremadamente interesante con juegos de luz y de color. También vamos a ver juegos de alturas con muchos espacios altos y bajos. Y también bueno, por eso les puse la imagen en color, porque pues cuando vemos la arquitectura de Barragán es imposible pues no pensarla de esta manera. Los jardines se van a volver un elemento importantísimo dentro de su arquitectura, los cuales muchas veces van a parecer ser sitios que no se deben habitar, sino que simplemente se deberían contemplar desde el interior. Y pues los espacios van a ser muy fluidos, siguiendo uno tras de otro con ciertas divisiones o juegos de muros divisorios altos y bajos y con las apariciones de ciertos elementos sorpresa, como son estas escaleras. La terraza se va a volver un espacio habitable que se va a aislar a través de muros altos y gruesos, y toda la composición del espacio, que va a ser muy abstracta, nos va a hacer sentir como si estuviéramos viendo pues, una pintura. También algo que por lo cual él se va a considerar que está retomando lo vernáculo va a ser por el uso de sus materiales como el barro o la madera, que van a ser muy recurrentes en su arquitectura. Y pues Barragán también va a ser un arquitecto que desarrolle varios proyectos de planificación y urbanismo en la ciudad. Durante este periodo va a realizar fraccionamientos como Jardines del Pedregal en San Ángel en 1952, Jardines del Bosque en Guadalajara en 1955 y Las Arboledas en 1957. En todos se va a encargar de diseñar el paisaje, y pues las obras ornamentales muchas veces las va a hacer en colaboración con artistas como Matías Geritz o Chucho Reyes. Me pareció importante mencionar este concepto de arquitectura emocional, ya que cuando entramos al tema de la arquitectura de Barragán, se va a ver muy influenciado por este concepto, que va a ser un concepto traído a México por Matías Geritz, el cual va a cuestionar el funcionalismo en la arquitectura, y lo que va a buscar con este concepto es generar una obra de arte total que satisfaga las necesidades metafísicas del ser humano, ya que según él la arquitectura va a ofrecer pues, el espacio ideal para que se reúnan varias disciplinas como la pintura, la escultura o incluso otras que ya son de otro tipo, para generar espacios interesantes. Su manifiesto se va a hacer tangible con la construcción del ECO, que fue un edificio que se dio completamente de manera experimental. Ni siquiera hubieron planos formales, porque el punto era ir construyendo sobre la marcha. Lo único que van a ver son estos 3 troquis, y ya con eso se construyó el edificio. Y pues aquí podemos ver, pues parecería que fuera una composición cubista por la forma en la que se dan los espacios, y van a ver varios elementos que se ven desde distintos ángulos como elementos desencajados y libres. Me parece muy interesante que Barragán logra hacer como una conjunción de estos elementos, incluso todavía entrando en la línea del movimiento moderno, que se considera como muy funcional. Sin duda, al ver todos estos edificios, podemos notar que el movimiento moderno va a unificar el espíritu de una época constructiva. Sin embargo, la búsqueda de cada vertiente por encontrar pues, la identidad de lo mexicano es lo que va a dotar al movimiento de su pluralidad. Y creo que eso es algo que vamos a ver a lo largo de la historia de la arquitectura mexicana. O sea, cómo a pesar de que muchas veces van a venir influencias de otros países, sobre todo de Europa, siempre los arquitectos mexicanos van a encontrar la manera de apropiarse del estilo, y van a hacer edificios que hablen por sí solos de lo que está pasando en nuestro país.
Creo que de este recorrido el más claro ejemplo de esto sería Ciudad Universitaria, que yo sigo muy sorprendida de cómo convergen elementos de distintas creencias en un mismo sitio. Y pues yo creo que por eso eso sería lo valioso de nuestra arquitectura, que podemos siempre encontrar estos edificios que se dotan de una identidad bastante diferente a la de cualquier otro país. Y pues no me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado a este último recorrido, que, que sin duda, o sea, en esta época, como nos lo habíamos mencionado al inicio, hay muchísima obra construida y falta muchísimo más de qué hablar, por lo cual yo les invitaría a que sigamos explorando y aprendiendo de nuestra ciudad y de lo que en general el país nos tiene por ofrecer en materia de arquitectura. Como todos los recorridos, les preparé el último mapa de regalo para que vayan a hacer su recorrido de manera presencial a CEU, que fuera del tema de los edificios que tienen valor arquitectónico, también es un sitio con mucha oferta cultural. Entonces, en cuanto ya sea más posible ir a visitar, les invito a que sigamos viéndolos. Y pues la bibliografía que les recomendaría por si quieren seguir ahondando en el tema sería, bueno, principalmente siempre uso los materiales de lectura del UNAM para darme una idea del contexto general de la época, pero también estos libros son muy buenos para entrar en el contexto de la arquitectura moderna en México. Creo que el que más me gusta es este, que justamente nos muestra pues cómo el arquitecto que tuvo muchísima influencia en nuestra arquitectura fue Le Corbusier, y pues tiene un compendio de estos arquitectos que siguieron pues más que nada sus postulados. Así que pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en nombre de Fundark MX, Time Out México y Casa del Arquitecto. Y pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias, Dani. Hola a todos, me presento, yo soy Daniela Bisuet, yo también formo parte del equipo de Fundark. Y bueno, Dani, si quieres, tienes algunos comentarios y algunas preguntas, tanto en nuestra sesión de Zoom como en todos los en vivo que tuvimos en Facebook. Entonces voy a empezar a dar lectura a ellos para que los escuches y nos puedas contestar las preguntas. Al inicio tenemos saludos desde Pittsburgh, desde la Ciudad de México, de otros puntos de la República Mexicana. Qué bueno que nos acompañan a todos, nos dio mucho gusto que se unieran a esta última sesión. Aquí te hacen una pregunta sobre si el Conservatorio Nacional también se perdió debido a un sismo. Bueno, no sé, contesta. No estoy, yo creo que sí, o sea, no estoy tan segura en qué momento se perdió, pero muchísima de la obra, sobre todo de Mario Pani, se va a ver afectada estructuralmente por los sismos. O sea, es un fenómeno interesante ver que quizás no pensaba tan bien la estructura, pero creo que es también un tema que vamos a notar del movimiento moderno. Alguno de los aspectos negativos es que en la Ciudad de México hay ciertas características por el tipo de suelo que al momento de llegar el sismo del 85 va a dañar en gran parte la mayoría de este tipo de edificios. Claro, sí. Mira, el equipo de Fundark le contestó que en realidad el Conservatorio Nacional de Música sigue, como diríamos, vivito y coleando. Es una belleza que todavía se puede visitar en Polanco, pero es verdad que, como mencionaste, muchas de las estructuras y de la obra de Pani siempre ha tenido como que estar en constante restauración por el mismo tema de que hubo, como siempre, hay problemas con las estructuras. Gracias, Dani. Aquí también te preguntan, ¿desde qué año se considera la arquitectura contemporánea? Roberto López menciona que algunos autores dicen que es a partir de 1965. Es que después del movimiento del 68, ya, bueno, yo he leído a otros autores que mencionan que es el movimiento de arquitectura posmoderna, o sea, todavía, y en ese movimiento van a empezar arquitectos como Teodoro González de León con el brutalismo, así, pero tal cual la arquitectura contemporánea yo creo que sí podría empezarse a considerar a partir del siglo XXI. Ok, muchas gracias, Dani. Rafael Paez, también aquí en el chat de Zoom,
te pregunta, ¿es posible pensar que la arquitectura moderna mexicana tiene un antes y un después a partir de la aparición de las estructuras de doble curvatura de Candela? Mm, Yo pensaría que no, porque, o sea, creo que dentro de México no muchos arquitectos van a incursionar dentro de ese campo. Creo que el más representativo va a ser Candela, pero en general creo que todos los demás arquitectos se van a terminar yendo más hacia la parte de hacer estructuras muy rectas, como lo vimos en Ciudad Universitaria. Claro. Gracias, Dani. Pues aquí en el Zoom creo que ya no tienes más preguntas, al contrario, tienes muchas felicitaciones, te agradecen mucho por la bibliografía, por el mapa que les regalas como siempre en cada sesión, te agradecen por la presentación. Marcela Fernández te comenta, muy buena exposición, muy interesante y muy ágil, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí también te mencionan gente que estuvo en todos los recorridos, que los tres les han gustado muchísimo, que todos fueron excelentes, la información muy precisa. Te agradecen mucho por compartir tus conocimientos. Muchas Y gracias. claro, y te hacen una pregunta aquí, Diego Ruiz menciona, ¿cómo expresas lo mexicano en tus proyectos? Mm. Eso está muy difícil. O sea, creo que eh, pues todavía me faltaría entender cómo podría yo representarlo en esta época. Creo que particularmente ahorita yo siento que no se ha definido tal cual el rumbo de la arquitectura mexicana o en general de toda la arquitectura a nivel mundial, como que estamos todavía en una época de transición. Entonces, pues yo creo que la mejor forma de reinterpretar pues la identidad de lo mexicano sería pues viendo elementos, por ejemplo, a mí lo que me gusta muchísimo de CEU es justo cómo hacen este juego de desniveles y plataformas en sus espacios públicos. Siento que eso es algo que a mí me gustaría intentar o que he intentado en mis proyectos como parte de la identidad mexicana, pero sí. Claro, muchas gracias, Dani. Aquí Carlos Valero nos pregunta si existe alguna forma de poder ver las otras sesiones. Yo tengo entendido que como todas están grabadas en live y publicadas en Facebook, tanto en Time Out como en Casa del Arquitecto y en Fundark MX, me parece que si ustedes entran a la misma página de estas tres, pueden encontrar como en la sección de en vivos o de videos, deben de estar guardados los videos pasados, entonces dense una vuelta y seguramente ahí van a poder encontrar las otras sesiones. En realidad en Zoom son, además de muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, son los únicos comentarios que tenemos. Si quieres paso a la lectura de los comentarios que tuviste durante el en vivo. En la página de Fundark tuviste una pregunta sobre qué estilo es la zona de Condesa, que es la misma a la de París. Mm, a ver, de nuevo, ¿me podrías repetir la Sí, pregunta? claro. Preguntan, ¿qué estilo es la zona de Condesa que mencionaste que es la misma que se estaba dando en París? No, no tal cual es la misma que se estaba dando en París. O sea, va a retomar el estilo Art Deco, que fue un estilo que surgió en Francia, pero tal cual no va a ser igual a una zona en específico de París. Ok, gracias, Dani. Lolis Martínez te pregunta, ¿cuál es la torre más moderna construida en la Ciudad de México? La torre más moderna. eh, o sea, es que del movimiento moderno tal cual, o sea, yo podría decir que como lo más moderno es todo el conjunto de CEU. Yo creo que ese es todos los edificios que están ahí representan muy bien el ideal del movimiento en México, pero así tal cual como una torre no, no tendría. Claro, Dani, gracias. Lulú Valdés te pregunta, ¿el urbanismo es funcionalidad? No sé si se refería a que en esa época todo era funcional. No entendí muy Mm, bien la pregunta. eh, bueno, espero poderla responder porque yo tampoco entiendo muy bien por dónde se refiere, pero creo que en general el urbanismo sí es una disciplina que debe ser muchísimo más funcional, porque como pues es planear un entorno que tiene en consideración muchísimas variables, pues sí se debería más que nada ver que funcione bien. En esta época, sobre todo, pues sí era esa la idea, pero
Justamente un gran problema que vamos a tener a partir del urbanismo de esta época es que todo se va a diseñar tomando en cuenta el automóvil, y creo que ese es uno de los problemas que vamos a seguir teniendo en nuestras ciudades hasta ahorita en la actualidad. Espero haber contestado la pregunta. Claro, yo también espero. David Pineda te pregunta, ¿qué inmuebles de arquitectura moderna nos recomiendas conocer al interior del país? ¿Qué inmuebles de arquitectura? Bueno, a mí me faltaron mencionar muchísimos, pero sigo pensando más en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo diría el Museo de Antropología, que creo que ya lo está poniendo alguien en el chat ahorita. ¿Qué otro? Creo que, por ejemplo, también en el conjunto de Tlatelolco hay otra torre de Pedro Ramírez Vázquez. En general, toda la obra de Pedro Ramírez Vázquez es muy importante dentro del movimiento moderno, y pues faltó mencionarla en este recorrido. E igual hay un arquitecto que se llama Sordo Madaleno, que él va a traer la tipología de centros comerciales a la ciudad, y pues centros comerciales que no sé si ubiquen, pero porque están más a nuestro alcance, como Plaza Universidad o Perisur, son parte de la arquitectura moderna y que se hicieron en este periodo. Claro, muchas gracias, Dani. Sí, la verdad es que lo has comentado en varias sesiones, el tiempo limita muchísimo y claro que es muy difícil seleccionar qué mencionar y cuál no mencionar, pero sin duda hay mucho que conocer y por eso creo que es muy buena tu invitación a que sigan teniendo ese interés y sigan investigando y uniéndose a todas las demás actividades que Fundar con mucho gusto les prepara. Sí. En Facebook, en Fundar, tienes muchísimos más agradecimientos y felicitaciones. Marifer AG te comenta que estuvo muy cool esta plática, que le gustó demasiado. Claudia Lizalde te menciona excelente recorrido y de verdad no hay nada mejor que vivir los espacios y de verdad todo lo que puedan visitar no lo duden y vayan en cuanto se permita. Ross HB te pregunta qué bibliografía me recomiendas. No sé si quieras volver a compartir tu pantalla para que vean de nuevo la bibliografía que utilizaste en este recorrido y ojalá tengan la oportunidad de darle como una captura de pantalla y lo tengan. Sí, ya bueno, lo están viendo. Sí, okay. Sí, Dani, gracias. En el Facebook de Time Out tenemos al inicio un comentario de Alan Lima. Él te comenta que no es muy conocedor de los diferentes estilos arquitectónicos, pero tú permites y se lo dejas muy en claro y explicas muy bien. Gracias. Tienes otro comentario de Ricardo G. Él te comenta excelente, muy interesante y muy bien hecho. Te dicen gracias, Daniela. Y bueno, pasamos para culminar con los comentarios en la Casa del Arquitecto. Aquí tenemos igual muchos agradecimientos, muchos saludos. Darío Cruz comenta, el edificio Ermita, excelente, fue de los primeros rascacielos en México. También tiene un comentario después en el que él nos comparte que el arquitecto Juan Segura tuvo la oportunidad de entrevistarlo en 1978, mientras trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México por la estación del Metro Cuauhtémoc. Qué increíble que tuvo la oportunidad. Claro. Eva Ramírez te comenta que la arquitectura moderna es una de sus arquitecturas favoritas. Darío Cruz también te comenta que la explicación de nuestra arquitectura moderna fue excelente, que muchas gracias. Muchas gracias. Y Betina Seto comenta qué buenas tomas, perdón que lo mencione, pero en las fechas hay varias imprecisiones. Por ejemplo, en el fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel de 1952, o menciona que quizá no lo escuchó bien. No sé si ahí tuvimos algún inconveniente. Yo creo que también se debe a que muchas fuentes siempre te mencionan fechas distintas o luego, que igual depende de, o sea, que mencionan antes de que se construyera o cuando se empezó el proyecto, pero... Claro, sí. Pero bueno, esos son todos los comentarios que tienes, Dani. Muchas gracias. No sé si alguno, mientras estamos dando como el cierre, aquí en el Zoom se quiere animar a levantar la mano, abrir su micrófono para dar cierre a esta colaboración que se hizo entre Fundark,
Casa del Arquitecto y Time Out para poderles traer estos recorridos en voz de Daniela Farfán. No sé si alguno se anime antes de que cerremos la sesión. Creo que no. Creo que no, Dani. Okay. No hay problema, creo que muchos ya te lo dijeron en los comentarios, entonces, pues no me queda más que a nombre de Fundark MX, de Time Out México y de la Casa del Arquitecto, desearles un muy buen fin de semana. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estas sesiones de los recorridos donde Daniela nos llevó a conocer más sobre la Ciudad de México en diferentes épocas arquitectónicas. Creo que siempre tuvimos una respuesta favorable del público, eso te lo debemos a ti, Dani, entonces muchas felicidades y sin más los dejo con la arquitecta María. Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Daniela, y gracias, Dani, por esta sesión más. Yo solo quiero cerrar agradeciendo muchísimo a la gente que con mucha atención nos siguió en estos domingos. Para nosotros es un gusto poder seguir haciendo actividades a pesar de la pandemia. La verdad es que nuestra agenda 2020 era otra totalmente y mucho de ello incluía salir y hacer nuestros recorridos por la Ciudad de México y otros lugares. Incluso íbamos a ir a otros estados de la República en este año y pues como saben todo se volcó de cabeza, pero la verdad es que esta pandemia nos ha dado una oportunidad de incluso llegar más lejos. Nos da muchísimo gusto ver que nos sigan desde otros países, de otros estados, lo cual era imposible antes, ¿no? Si hacíamos una actividad en la Casa del Arquitecto, pues solo los locales podían asistir o algunos que viven cerca, ¿no? En el Estado de México, en Querétaro, en Puebla. Pero ahora podemos llegar más lejos y eso es una de las cosas buenas, ¿no? De esta pandemia que nos ha abierto más la manera de poder comunicarnos a distancia. Entonces es una alegría eso. Y también pues quiero agradecer muchísimo que Time Out México haya impulsado este proyecto de estos 3 recorridos, estos tours virtuales, que obviamente nos encantaría hacer en vivo y que ojalá pronto los podamos hacer, porque sí, no cabe duda, todo lo dicen, ¿no? O sea, tenemos ganas de irlos a ver ahora que vemos ciertos edificios que nunca hemos visitado en nuestra vida y pues que es una oportunidad increíble de poder llegar y verlos. Entonces, ojalá que todos estos recorridos los motiven a querer conocer más su ciudad, a querer conocer más la arquitectura que nos rodea en cada uno de los estados y porque México tiene mucho que ofrecer. Entonces, yo quiero agradecer mucho a Time Out, a Natalia Castrejón, a Naib, a Yokoyani y todo el equipo que está detrás, que hacen el artículo de difusión, que hacen todo el evento, la difusión en las redes sociales para que llegue a mucha más gente. Entonces, sí creemos que la verdad la arquitectura y la fundación ha tenido este fin de no parar actividades, pues todo hemos seguido adelante, o sea, no ha habido no hemos descansado, porque la verdad es que creemos que la arquitectura es una manera de poder paliar como esta situación tan difícil que estamos viviendo todos. Es una manera de seguir adelante, es una manera de seguir conociendo las cosas y de decir, no hay límites, podemos seguir haciendo. Entonces los invitamos, ojalá y muy pronto, como ustedes saben, siguen varias actividades de cursos, talleres, conferencias, concursos. Ojalá y nos sigan en las redes, que sigan nuestra agenda de actividades y se sumen en ellas. Casi hay pues, muchas actividades de aquí a noviembre. Y pues ojalá ya en el 2021 sí podamos volver a estar en contacto y seguirnos viendo y saliendo a conocer lo bello de México. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Gracias a las 2 Danielas por todo su esfuerzo y pues que tengan muy buen fin de semana, que tengan un muy buen domingo, que lo disfruten. Gracias. Gracias.